Bienvenidos a El Destape Extra, los vamos a estar acompañando durante todo el verano mientras ustedes están de vacaciones descansando o esperando para hacerlo, con una producción tremenda de toda la redacción, de la radio, del equipo de YouTube y de todos los lugares que hacemos El Destape. Les vamos a estar mostrando de forma breve informes de lo más concisos y precisos sobre las informaciones que los medios hegemónicos no les quieren mostrar y les ocultan, pero nosotros acá se las vamos a plantear a ustedes. Y ahora vamos con el primer informe porque China y Estados Unidos, dos de los compradores más importantes de la Argentina, están en una guerra comercial. Y cuando terminó el gobierno de Mauricio Macri, nuestro país quedó en el medio de este conflicto entre estas dos grandes potencias. ¿Qué va a pasar con la Argentina? ¿Qué va a pasar con todo este conflicto que nos afecta profundamente en nuestra economía? Te lo cuenta Ariel Ijarad. China, el dragón asiático. Del otro lado, Estados Unidos, el águila. Argentina. ¿Es la presa que se disputan? China es un tema central en la actualidad, pero sobre todo para los próximos años para la Argentina y sobre todo para la región. Vamos a hablar un poquito de qué pasa con el gigante asiático, qué relación tiene con Estados Unidos y cómo queda la Argentina en medio de lo que se conoció como una guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero lo que hay atrás es una guerra por la geopolítica y el control territorial de Latinoamérica y de la Argentina ahí adentro. Algunos datos sobre China. Últimos 40 años de China pasó de ser menos del 3% del PBI mundial a estar cerca del 20% de todo lo que se produce en el mundo. O sea, por cada $5 que se producen en el mundo, uno en este momento se produce en China. Por eso es importante plantear que esto no es solo una cuestión económica, sino que cómo impacta eso en las relaciones de China con el resto del mundo. Y en el caso de la Argentina, puntualmente, está recibiendo una cantidad de inversiones chinas realmente importantes. ¿Dónde invierten los chinos? Invierten en trenes, invierten en minería, invierten en infraestructura e invierten en energía, en Atucha 3, en parques eólicos y en 2 represas hidroeléctricas en el sur. La gran pregunta de vuelta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿No hay por qué? El interés chino con América Latina y puntualmente con Argentina tiene que ver con las materias primas, con la extracción tanto de minería, como les decía, como de energía, como de soja y carne, puntualmente de cerdo, para darle de comer a miles de millones de chinos. Algunos datos de la relación de Argentina con China en términos comerciales. Ahora, por primera vez desde el año 2007, tenemos superávit comercial con China, o sea que exportamos más de lo que importamos. Septiembre de 2019, ¿sí? Por primera vez China superó a Brasil como el principal destino de nuestras exportaciones. ¿Cómo ha crecido? 2018 le vendimos 2.777 millones de dólares a China. 2019 4.587, o sea, en solo un año creció 65% las ventas de la Argentina hacia China y, como les decía, ya se transformó en el principal destino de todas nuestras exportaciones. Ok, queda claro que somos más amigos de los chinos que de los yanquis, pero ¿cuál es el rol de Huawei en todo esto? Vamos al tema Huawei. Sí, por ahí muchos de ustedes tienen celulares de esta empresa, que es la segunda empresa de telefonía del mundo y como tal es una pieza clave en la tensión que hay entre Estados Unidos y China. No es solo por dinero, porque obviamente quien tenga el control del futuro de las telecomunicaciones, que es la tecnología de 5G, va a tener obviamente muchísima influencia en todo lo que tenga que ver con ciudades inteligentes, con las nuevas tecnologías, con el uso de, por ejemplo, autos inteligentes, salud y obviamente el acceso a datos personales. Y acá un dato de política internacional. Hace unos meses detuvieron en Canadá, pero por pedido de los Estados Unidos, a Wan Su Meng. ¿Quién es Wan Su Meng? La directora financiera de Huawei, pero no solo es directora financiera, sino que es la hija del fundador, Ren Zhengfeng, que estudió ingeniería en épocas de la Revolución Cultural y fundó hace unos años Huawei, que en estos momentos ya tiene 180.000 empleados y invierte solamente de inversión para nuevas tecnologías 12.700 millones de dólares al año y tiene más de 2.500 patentes de lo que es la tecnología 5G. ¿Qué pasa con Argentina? Bueno, la Argentina dentro de unos años va a entrar también obviamente en el uso del 5G. Por ahora tenemos 4G, una tecnología menor, pero ya en la Argentina hay empresas que están probando el 5G de Huawei. ¿Quién, se preguntarán ustedes?
Bueno, el Grupo Clarín. Sí, el Grupo Clarín ya informa en sus balances que está utilizando las plataformas de Huawei para 4G y prontamente va a desembarcar el 5G, y es uno de los temas, y esto lo escribió Horacio Berbisky también en El Cohete a la Luna, que hablaron los enviados de Donald Trump con Alberto Fernández cuando Alberto estuvo hace unas semanas en México. ¿Qué le pidió Mauricio Klaver, que fue el enviado de Donald Trump para hablar con Alberto Fernández? Que se abstuviera de tener trato con Huawei. ¿Sí? Alberto Fernández tomó nota y obviamente no le contestó, pero va a ser obviamente uno de los temas. ¿Cuál es la excusa de los Estados Unidos? Te dicen, no te metas con Huawei porque van a poder acceder a tus datos. Bueno, lo que te están reconociendo es que en realidad ellos quieren acceder a tus datos. En medio de este panorama súper complejo a nivel internacional, ¿qué es lo que más le conviene a nuestro país? Todo este combo con China, digo, el crecimiento de China en el PBI mundial, nuestra relación con China, que es el principal destino de nuestras exportaciones, que está invirtiendo en la Argentina mucho más que otro país y que además va a terminar ingresando con la tecnología de 5G, es solamente para plantear un panorama de cómo va a ser la relación que tendremos en los próximos años con China, que es necesaria porque es hoy en día el único país que financia proyectos de infraestructura en otros lugares como la Argentina, pero también tiene que ser una relación inteligente para no dejar de estar sometidos a las políticas norteamericanas y terminar vinculados directamente con China sin tener una política exterior propia. ¿No me creen que Huawei desembarca en Argentina? Bueno, fíjense qué pasa con las camisetas de algunos clubes de fútbol. Terminó el 2019 y también la gestión de Mauricio Macri, así que es momento de los balances. Si uno se pone a ver los números, obviamente todos los indicadores son negativos, pero desde la gestión anterior, lo que más resaltaron fue la lucha contra el narcotráfico, lo cual es bastante loco si uno se pone a pensar que un exintendente del anterior oficialismo, Sergio Barisco, exintendente de Paraná justamente, fue detenido ¿por qué? Por financiar el narcotráfico. Fíjense qué contradicciones. María Miranda, de la redacción del Destape, se puso a investigar los números que dejó la gestión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich en seguridad sobre el narcotráfico, y les juro que los datos los van a sorprender. En las elecciones de 2015, 2017 y 2019, uno de los caballitos de batalla de Cambiemos fue la lucha contra el narcotráfico, una de las pocas promesas de campaña que pudo mantener en pie hasta el final de su gobierno. El narcotráfico está poniendo en crisis nuestro estilo de vida. Hoy podemos decir que en Argentina hay mucho menos droga. Estamos dando una pelea de verdad. Al frente de esta guerra estuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vestida con ropa camuflada y posando para las cámaras, se vendía como una Rambo contra los carteles narcos. Patricia sí, Falopa no, Patricia sí, Falopa no, Patricia sí, Falopa no. Las espectaculares imágenes de operativos y los números difundidos hablan de un éxito rotundo en la batalla contra las drogas. Sin embargo, una mirada más cercana a las historias detrás de estas detenciones dan cuenta de otra realidad. ¿La guerra contra el narcotráfico de Cambiemos fue real o se trata de una puesta en escena para los medios? Según un informe de la ONG Reset, entre los años 2016 y 2018 se iniciaron más de 30.000 expedientes por tenencia simple de droga y por consumo. El Estado Nacional, a través del Ministerio Público Fiscal, gastó durante estos 3 años 120 millones de dólares, lo que equivale a 40 millones de dólares por año. ¿Qué muestran estos datos? Que la lucha contra el narcotráfico que emprendió Cambiemos en realidad fue una puesta en escena para los medios que se potenciaba sobre todo en épocas electorales. En la práctica, el gobierno de Mauricio Macri llevó adelante una demagogia punitivista que apuntó a criminalizar a consumidores y no abordó de manera integral el problema de las drogas. A ver, entonces, si pasamos en claro, quiere decir que el Ministerio Público Fiscal gastó unos $2.000 por cada causa por consumo personal, sin contar obviamente todo lo que tiene que ver con los gastos judiciales, la policía implicada en cada uno de los allanamientos, los jueces, los fiscales, el papeleo. Es increíble lo que logró Patricia, ¿eh? Los datos del informe de la ONG Reset revelan, finalmente, que en realidad esta política de Cambiemos llevó a la criminalización y persecución de consumidores, que derivó en la vulneración de derechos sociales, en una violencia institucional bastante importante hacia los consumidores y la criminalización selectiva.
en la práctica no se llevó adelante ningún tipo de política integral que apuntara a la prevención y a la asistencia de personas con consumo problemático de drogas. Nosotros tenemos un país que involucra, por ejemplo, mayormente a recursos en materia de criminalización. Estamos hablando de prisionización de personas consumidoras o los bajos eslabones de la cadena de tráfico y muy pocos recursos en materia de prevención y tratamiento de las adicciones. Alrededor del 98% de los recursos puestos en lo que sería reducción de la oferta, criminalización, y el 2% puesto en materia de reducción de la demanda, que es prevención y tratamiento de las adicciones. A nivel internacional este promedio es un 60-40. La prevención y la atención de las adicciones son 7 veces más efectivos que cualquier óptica que se base en la demagogia punitiva en materia de criminalización, ¿no? Bueno, pero al menos decime que Cambiemos persiga a los narcos, ¿no? No se logró nada de eso. Lo que se logró con la doctrina Bullrich a la cabeza fue el aumento de la violencia en los barrios, el aumento de la inseguridad y la consolidación de organizaciones criminales. Me parece que sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quiénes? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. Sectores de gendarmería, prefectura, etc. Ellos siguen haciendo el negocio, pero te entregan un pedazo para decir estamos luchando. No hubo tal batalla contra el narcotráfico, sino una puesta en escena más de otras tantas que nos tiene acostumbrado Cambiemos. Los índices de criminalización de personas generalmente están vinculados a personas que consumen sustancias, o si no a personas que están en la venta minorista de sustancias o las mal llamadas mulas, las mujeres que son utilizadas por narcotráfico. Se persigue en baja escala, podríamos decir, el narco grande, el tráfico internacional. Hay muy pocas causas y hay muy pocas causas también en lo relacionado al lavado de activos. No vemos una cuestión de ataque económico a esta gran industria, ¿no? Mientras los recursos aumentaban para combatir una pelea imaginaria de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra el narcotráfico, no se avanzó en sancionar una normativa que implementara el fallo Arriola del 2009. Desde el 2009 este fallo establece que es inconstitucional castigar a cualquier adulto que consume siempre y cuando no ponga en riesgo a terceros. A raíz de todos los datos mostrados en este informe, lo que queda claro es que la espectacularización de la pelea contra el narcotráfico que llevó adelante Cambiemos durante estos años de gobierno y que fue su promesa de campaña, lo único que apuntó y lo único que consiguió fue perseguir consumidores y a bajos eslabones de la cadena de comercialización. Mucho se dijo de qué es lo que hizo Cambiemos durante estos 4 años de gestión y cómo destruyó el país, pero poco se habló sobre los problemas de salud mental que esto generó en cada uno de los argentinos y de las argentinas. Gino Vilianco estuvo averiguando sobre este tema y cómo la crisis impactó en tu cabeza. El gobierno de Mauricio Macri terminó el 10 de diciembre. Las secuelas de sus políticas de Estado tardarán años en sanar. Los medios dedican mucho tiempo a hablar sobre las consecuencias de la crisis. Sin embargo, olvidan mencionar una de las peores cosas que dejó Cambiemos tras su paso por el poder: los problemas de salud mental, el flagelo invisible que tanto cuesta derrotar. Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina advierte por el crecimiento de los casos de angustia, ansiedad y estrés. ¿Cuál es el motivo? La crisis económica que genera problemas de empleo y también problemas para llegar a fin de mes, situación que devasta la salud mental de los adultos, pero también de los niños. Ante situaciones de crisis, lo que se observa es que la inestabilidad en los indicadores de bienestar subjetivo observados por sintomatología ansiosa y depresiva es mayor en las personas que tienen vulnerabilidad socioeconómica, educativa y laboral. En 2019 alcanza al total de la población aproximadamente al 22,8%, que las personas dicen sentirse deprimidos, ansiosos, desganados, con alta sintomatología ansiosa y depresiva. Todas estas consecuencias terribles de la crisis nos recuerdan a cómo los funcionarios de Cambiemos, sin ningún tipo de problemas, nos querían preparar para vivir peor. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que el no saber lo que viene es un valor porque nos hace a nosotros capaces de construir un futuro.
Son increíbles las cosas que tuvimos que escuchar durante estos 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Las adicciones y la medicación son dos tipos de respuestas frecuentes ante los problemas de salud mental que desata la crisis económica. Los especialistas explican que si los problemas no son tratados a tiempo, el problema puede terminar en lo peor. Las personas que descienden en su estatus, que están en una situación de capas medias bajas y bajar a líneas de pobreza, perder la capacidad de ingreso por desempleo, tiene también efectos inmediatos muy importantes. Ese salto también tiene un impacto muy importante en la salud mental de ese momento. Allí hay riesgo de depresión, allí hay riesgo de suicidio, allí hay riesgo de iniciar problemas de abusos de sustancias. La pérdida de trabajo genera cambios en la vida. El trabajador o la trabajadora deben afrontar el problema de no poder llegar a fin de mes y de no poder llevar un sustento a su familia. Siempre pensamos que al otro día nos levantábamos y íbamos a venir a trabajar y un día nos encontramos con que se llevaron todo, se llevaron nuestra dignidad. Tengo 62 años, ya para 63, no sé si me voy a poder jubilar y mis posibilidades de trabajo ya no son las mismas, no me van a tomar en ningún lugar. Nosotros teníamos un sueldo y hoy tenemos que estar contentos por un arroz, una donación, que estamos agradecidos, pero tenemos que estar agradecidos porque nos donen un arroz, un fideo para poder llevarnos a nuestra casa, cuando antes teníamos un sueldo. Las chicas están haciendo trueque, vendiendo la ropa de los chicos, las nuestras, las zapatillas. Pero no solo los trabajadores son los que sufren la crisis, las familias también absorben los problemas. El efecto derrame no llegó con inversiones, sino con padecimiento. Haber perdido una fuente de ingreso en un hogar donde tal vez las cosas no alcanzan sin ese ingreso, se traslada el impacto a todos. Eso genera estrés en los demás, pero también un impacto en los vínculos entre las personas, ¿no? Empiezan a aparecer disfunciones familiares, dificultades, cambios de roles. Esta inestabilidad, este sufrimiento, no es, digamos, no construye las condiciones ideales para un niño, una niña o un joven. Por eso ellos absorben, porque están en la base de la población, la angustia que se derrama de parte de sus adultos, la angustia que les genera también ser testigos cuando caminan en las calles de tantos otros niños y niñas en situación de gran vulnerabilidad, y ni hablar de los chicos que padecen vivir en situación de calle, ¿no? Lo perverso de estas lógicas neoliberales es que frente a las dificultades de conducta o aprendizaje que observan en los chicos hoy en día, lo que hacen es transformar estos síntomas, estas llamadas de atención de los chicos porque están sufriendo, en supuestos trastornos mentales. A la industria farmacéutica, nosotros las personas no les servimos ni sanas ni muertas, nos precisan enfermos y crónicos. Por eso, como insisten con la idea de que estas dificultades remiten a causas biológicas intrínsecas de los individuos, es decir, genéticas. Durante el gobierno de Cambiemos, la falta de empleo y el ataque a los trabajadores fue una constante. Solo durante el último año se perdieron 138.000 puestos de trabajo. Los laburantes no solo debieron padecer las políticas del gobierno, sino también el cinismo de sus dirigentes. Que estoy caliente, por si no lo notaron. Siempre me calentó la mentira. Siempre. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica, es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más, porque son muchos años. Claramente hay que poner el hombro, hay que remar un poco más, porque de todo lo que se heredó no se sale de un día para el otro, sin llorarla. En el último año se produjo el cierre de 43 pymes por día. Además, se dio un récord histórico lamentable, la mayor cantidad de despidos sin motivo en la historia de la Argentina, y además los salarios se devaluaron en un promedio un 20%. El efecto será devastador. El 23 de octubre de este año quedé desvinculada en un recorte del personal que hizo la empresa Metrogas. Estoy sumida en la oscuridad más profunda. Creo que este es el peor momento de mi vida, sin duda. Estoy bajo tratamiento psiquiátrico porque se agravó el cuadro de la enfermedad profesional que se me detectó en ese momento.
No hay un solo día que pase desde ese 23 de octubre hasta el día de hoy en el que no llore, en el que no me lamente. Y a medida que pasan los días, realmente el cuadro se va agravando. Desde los 18 años y medio que trabajo hasta los 33, y esta es la primera vez que me toca quedarme sin trabajo. Y puedo asegurar que me han robado no solamente el futuro, se llevaron mi dignidad, mi fuerza, mi alegría y mis ganas de seguir adelante. Me dejaron no con una mano atrás y otra adelante, las dos manos hacia atrás. El panorama a futuro es preocupante. Los problemas de salud mental aumentan a un ritmo acelerado. El gobierno deberá atender los flagelos de la crisis que deja la anterior gestión y además mejorar la situación económica que viven los argentinos. Sin embargo, todos podemos ser de ayuda para contener a las personas, verlos, escucharlos y acompañarlos para evitar su desamparo. Y acá llegamos al final del primer El Destape Extra. Esperamos que les haya gustado mucho porque lo hicimos con un montón de cariño y amor para todos ustedes, para que tengan informaciones que los otros medios no les muestran y que nosotros sí. Obviamente les queremos agradecer por habernos acompañado durante estos 4 años muy difíciles, por haber estado ahí cada minuto, por habernos acompañado, por haber hecho que el Destape crezca, que se fortalezca. Y el hecho de que un gobierno nacional y popular haya vuelto al poder no quiere decir que los días difíciles hayan terminado. Las operaciones van a seguir, la derecha va a querer volver al poder y nosotros tenemos que estar ahí para contrarrestarlo. La única forma de hacerlo para combatir el discurso de los medios hegemónicos es con medios de comunicación alternativos, financiados por los trabajadores y que le hablen a los trabajadores. Por eso les pedimos que no se vayan, que sigan con nosotros, que sigan acompañando este proyecto y que se suscriban al Destape para poder seguir creciendo todos juntos y acompañar a este nuevo proyecto político que está gobernando nuestro país. Así que métanse al destapeweb.com, hagan clic en el banner de Hagamos Historia, sigan las instrucciones o si no, manden un mail a suscripciones@eldestapeweb.com. Les agradecemos mucho por la compañía y será hasta el domingo que viene a las 21 horas.